Bendecido día, bendecido. Vamos a hablar de la humildad. Ante todo, mencionarles en que esta ponencia ha sido, digamos, producto de varios factores, ¿no? Pero también esto es un esfuerzo colectivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de una u otra forma uno en los años que viene participando en su congregación, me han venido enseñando sobre este término y también pues no, he visto un montón de videos, un montón de prédicas hablando sobre este tema, la humildad, que es muy importante para nosotros los cristianos, en realidad para toda persona en realidad, así que independientemente de tu postura religiosa o espiritual, o académica, eh, bueno, te hago un llamado a escuchar digamos, con un análisis profundo este tema, porque lo que voy a hacer va a ser una enseñanza, no va a ser una prédica, y ahí hay que tener ciertas diferencias, ¿no? Una prédica, va a abordar un aspecto de la humildad para un público determinado, producto de una oración, ¿sí? Esa oración está enfocada en alimentar al predicador, al pastor o a una persona quien va a dar un mensaje y de esa forma llegar a su público objetivo. En cambio, una enseñanza tiene un enfoque eh, en, en hablar casi todo del tema, ¿sí? Casi todo del tema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a abordar en profundidad este tema de la humildad. Y obviamente, cuando acabamos de exponer esto, sinceramente no se habrá dicho todo, por más que eso sea la intención, ¿ya? Por lo tanto, es importante que sigas escuchando prédicas, sigas llenándote de más conocimiento sobre este tema, ¿sí? Pero desde ya, esta exposición va a abordar muchos temas y te va a ayudar a tener una personalidad más con la humildad, ¿correcto? Bueno, sin más, vamos a empezar. Mi nombre es Víctor Arellano y yo te voy a explicar qué es la humildad como una identidad del cristiano como tal, ¿sí? Entonces, nuestra primera pregunta que nos hacemos es, ¿la humildad en realidad es nuestra identidad como cristianos? ¿Realmente será así? Eso debemos decirnos, y justamente a la luz de la palabra es que respondemos a esta pregunta. Y esto surge en oración, porque yo también, pues, ¿no? En un momento de mi vida, y creo que es una batalla del día a día, vivir con humildad, pero uno pide humildad en su oración, en su vida, para múltiples cosas. Y en eso, yo leía la palabra, ¿no?, de Dios en Mateo 11, 29 al 30, donde decía ahí, venid a mí y descansad, decía la palabra de Dios, y donde Jesús decía lo siguiente, ¿no? Jesús decía, yo soy manso y humilde de corazón. O sea, si Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón, o sea, él está diciéndose cómo es él como tal, ¿sí? Entonces, ya está diciendo cómo es sus características. Y si nosotros como cristianos le seguimos a él, son esas características que debemos nosotros seguir. Entonces, contextualizando más este versículo, desde dónde sale, ¿no? Ya no del 29 al 30, sino de dónde sale, escarbando un poco más, dice, ¿no?, la palabra de Dios. Ustedes pueden abrir sus Biblias y ver esta parte, ¿no? Dice ahí, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces hasta ahí ponemos una pausa, donde esta palabra de Dios, donde este conocimiento sobre la humildad, ¿sí?, está escondido para los que creen saber todo, a los que entienden todo. Está escondido de ellos, mas está revelado a los niños, ¿sí? Entonces, con esto la palabra de Dios quiere decir, no es necesario tener mucha sabiduría para saber vivir la vida.
Eso te quiere decir. No es necesario complicarse tanto en saberes, en conocimientos, en X cosas de la vida para saber vivir esta vida. Seamos como niños, ¿no? Que espontáneamente están con confianza en varios lugares, viendo y llevándose bien, jugándose hasta con personas desconocidas, ¿no? Entonces, hasta ahí una parte. ¿Qué sigue más? La palabra de Dios. Desde el 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Claro, esta es potestad de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, justamente entre el Padre y su Hijo, Dios y Jesús, ¿no? Que hay una relación ahí. Para explicar esta relación es otro tema, pero si nosotros queremos conocer a Dios, no lo vamos a hacer si no conocemos a Jesucristo, ¿sí? Conociendo a Jesucristo vamos a conocer a Dios. Es difícil conocer a Dios sin conocer a Jesucristo. Es muy difícil. Es más, ese es el camino que debemos seguir. Por lo tanto, si nosotros seguimos a Cristo, en esta vez cuando dice, ¿no? Manso y humilde, si seguimos eso, vamos a conocer lo que es a nuestro Creador, a Dios como tal, ¿sí? Ahora, ¿qué dice ahí? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tenemos acá que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Por qué todos estaríamos trabajados y cargados? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estamos trabajados y cargados, uno hay que saber el por qué, y otro, dice la palabra, venid a mí y descansar. O sea, si tú estás trabajado y cargado, hay que ir a Él para descansar. ¿Y qué te dice? Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Nos dice, carga mi yugo, o sea, hazte mi seguidor, por así decirlo, ¿sí? O hazme tu maestro y aprende de mí. Yo soy manso y humilde, o sea, nos dice, aprende de mí. O sea, nos dice que nosotros aprendamos de Él, que seamos como Él, manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso. O sea, si nosotros ponemos nuestra mano en los hombros de Jesús, lo acompañamos como un amigo, ¿sí? Vamos a hallar descanso en Él. ¿Cómo? Siendo manso y humilde. Hallaremos descanso vuestras almas, vamos a sentir una paz profunda. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú estás cargado y trabajado, ¿qué te dice? Sé manso y humilde y vas a hallar descanso en mí, ¿no? Entonces, de todo esto, no solamente analizando, no solamente tenemos que entender que Dios te dice, sé manso y humilde para que hayas descanso, sino hay un concepto más, que es en que estás trabajado y cargado. Y la pregunta es, ¿por qué estarías cargado? ¿Sí? ¿Por qué estarías trabajado y cargado? Porque hay mucho esfuerzo, mucho que hacer, ¿no? Quizás, ¿no? Pero, o sea, de eso vamos a hablar, pero a la vez quiero reforzar cuando dice Jesús, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Esa palabra hace referencia a que cuando en los agricultores, ¿no? Tienen ahí un toro experto en agricultura y luego hay un toro que es novato y le ponen un yugo, justamente esos metales, esos palos, para que lo conecte con la cabeza del otro, es para que el más joven aprenda del mayor, ¿sí? En otras palabras, nosotros cuando recién conocemos a Dios, nosotros nos vamos a la Biblia y seguimos las enseñanzas de Jesucristo, y es así como nosotros nos volvemos prácticamente el toro joven y Jesús es el toro mayor y vamos aprendiendo de Él, ¿no? En el transcurso de que sigamos persistiendo toda esta batalla. Es así. Entonces, ese es el yugo. Ahora, cuando nosotros somos cristianos, obviamente familiarizarnos más con Dios es llevar ese yugo, pero si nosotros no nos familiarizamos con Jesucristo, nuestro yugo ya no está con Dios, está con otra cosa que le estamos dedicando tiempo. Entonces el yugo es el vínculo, es vincularse. Si nos vinculamos con Jesucristo, ese es nuestro yugo, ¿no? Por eso dice él, llevad mi yugo.
hay otros yugos más, el yugo de repente con los vicios, el yugo, por ejemplo, de decir que tienes otra creencia, el yugo así. Hay diferentes yugos, a qué le dediques, el yugo con tu trabajo, el yugo con, no sé, tu deporte, etcétera, ¿no? Pero él te dice, lleva mi yugo como tal, para que te identifiques. Por eso es que nosotros somos cristianos a partir de muchos factores, pero uno de ellos es este. Entonces ahí vamos a hallar descanso para vuestras almas y vamos a ver que esto es fácil y ligero, por más pesado y por más esfuerzo o por más, bueno, por múltiples cosas por múltiples retos que nos presente la vida, ¿no? Como tal. Ahora, ¿en qué estamos nosotros trabajados y cargados? Estamos trabajados y cargados porque nosotros tenemos un propósito como cristianos. Y eso está en los siguientes versículos como tal. Por ejemplo, en Génesis 1:28, como ustedes lo pueden leer, ahí está las misiones que tiene Dios para nosotros: fructificad y multiplicad, señorearte. En Mateo 28:19, hacer discípulos. En Marcos 16:15, predicar. En Romanos 10:15, anunciar. Salmos 30:11, que dice, gózate, baila, ¿sí? En Romanos 12:15, ¿qué te dice? Gózate, llora. Eso es lo que nos dice. Aquí están los versículos como tal. Vamos a ordenarlo un poquito más y acá vamos a ver, ¿no? Nosotros, ¿por qué debemos descansar? ¿Sí? ¿Por qué debemos tomar su yugo? Porque tenemos misiones que cumplir. Fructificar y multiplicar. No es fácil tener una familia como tal y trabajar la tierra, la agricultura o trabajar en algo. No es fácil, es un esfuerzo, horas de trabajo, ¿sí? Como tal, sojuzgar la tierra, que otra vez habla más del trabajo. Señorear toda bestia, hablo otra vez más de lo que es el trabajo, como tal. Entonces nosotros acá tenemos la misión de cuidar toda su creación de Dios y obviamente trabajar, desarrollarla, esa creación que Él ha hecho. Y eso es cansado porque a veces tenemos colaboradores, trabajadores que no saben mucho de eso y tenemos que enseñarle, y es cansado, agotado, ¿correcto? Obviamente tenemos más misiones, como no solamente las terrenales como tal, porque nosotros, si bien es cierto, seguimos la palabra de Dios, pero vivimos en un mundo real, por lo tanto hay que cumplir, digamos, trabajos también terrenales, como se debe, ¿no? ¿Qué te dice? Hacer discípulos, ahí está, ir por todo el mundo y predicar, gozarse en el Señor. Nosotros cuando hablamos de Dios, si bien es cierto, hablamos en el mundo y nos ven como algo raro, pero nosotros no estamos llevando un mensaje malo, llevamos una buena noticia. Predica esta buena nueva, lleva el evangelio. Es por eso que nosotros nos gozamos, porque llevamos buenas noticias. Nosotros no llevamos, digamos, otras cosas que no son, ¿no? Entonces, pero la gente lo entiende así, ¿no? Tú traes el miedo, traes esto, que Cristo viene pronto y todo ello. La palabra de Dios dice así. Ahora, si Cristo no viene, a veces nosotros como personas, digamos, o sea, no viene, por ejemplo, el 2030 viene, decimos, ¿no? Pero si la persona fallece antes y nunca se familiarizó con Jesucristo, entonces, ¿cómo puede vivir esta persona? Entonces, todas esas cositas tenemos que nosotros llevarle. Además, ahorita mismo que están escuchando, ¿cuántas personas no creen en Dios, en Jesucristo, y llevan una vida, digamos, que les produce muchos problemas? Entonces, el trabajo que nos ha dado, que no solamente es de hacer discípulos, ir por todo el mundo, sino de gozarse en el Señor, porque Dios nos creó para que nosotros también tengamos una buena vida. Entonces, no lo están viviendo ellos, están viviendo en la oscuridad, no hay luz para ellos. Entonces, nosotros, al volvernos conscientes de todo ello, vamos y llevamos el evangelio, el buen mensaje, las buenas nuevas,
¿sí? Entonces, al hacer todo esto, causa muchas cosas en nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ¿cómo puedo lograr este propósito que me has mostrado? ¿Cómo se puede lograr? Y el tema es justamente teniendo una relación con Dios todos los días. No solamente cuando vamos a la iglesia, ¿no? Al inicio creemos, ¿no? Ir a la iglesia o ir a la congregación es sinónimo de esa relación con Dios. Y luego vamos aprendiendo que también significa orar, salir a predicar, hacer vigilias. Lo que nos dice la palabra de Dios es tener una relación, es hacer todo ello, y así fortalecemos nuestra fe como tal, ¿no? Es que nosotros, si no estamos relacionados con Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, en Juan 15:5 dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Si tú te relacionas con Dios, vas a tener los frutos de Dios. Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que haces prácticamente es producto de la relación con Dios. Pero esa relación, tú haces las acciones y a veces dicen, gracias hermanito, gracias a ti. Es cierto, es gracias a ti, pero sobre todo es gracias a Dios. Y ese lugar siempre hay que darle, ¿ya? No son nuestras fuerzas de nosotros, porque no está en nosotros, no está en nuestra capacidad de nosotros en llegar al corazón de las demás personas. Cómo llegar al corazón de las demás personas está en Dios, está en el poder de Dios, en esa buena noticia que nosotros le damos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una dependencia con Dios. Sin Él nada podemos hacer. Por él es que respiramos día a día, ¿sí? Es más, nosotros todo lo que hacemos es producto de los dones que nos ha dado Dios. Y esos frutos visibles, ¿no? Se da cuenta las personas. Y a veces nos dice tal hermano, cualquier cosa les pasa, ve a tal hermano y ellos te van a apoyar, porque confían en nosotros, claro, nosotros en un momento podemos fallarles, pero pidamos a Dios si es que nosotros no podemos ayudarles, y Dios va a hacer su parte, porque no está en las fuerzas del hombre lo que pasa en el mundo terrenal, ¿sí? Pero sí nos toca decir, nosotros dependemos de Dios. Yo no te puedo ayudar con las cosas materiales que de repente necesitas, pero sí puedo hacerte una oración, ¿no? Y tu mundo va a cambiar si tú también haces la oración y si tú también crees en Dios. Porque las cosas que pasan en el mundo terrenal antes se planifican en el mundo espiritual, y ahí es donde se decide. Y las batallas que tienes que dar es en el mundo espiritual. Porque en la vida hay muchos afanes. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿cómo yo conozco a Dios? Me dirías, porque yo dependo de Él. Te voy a hacer ver, por ejemplo, acá en esta imagen, tú ves cómo Dios mueve las aguas, ¿sí? Ahí están las aguas. Tú vas al mar y ves el agua tranquilo, suave, y obviamente también lo puedes ver en otro estado, ¿no? Un estado más movido, pero todo eso mueve Dios, y no solo mueve las aguas, pero este ejemplo te permite ver el poder de Dios. Nosotros podemos mover algo así con tanta fuerza. No son los astros y todo ello, los astros son de Dios. El dueño del agua y de todo es Dios. Y a veces nosotros nos preocupamos del agua que está contaminado y todo ello, pero todo eso es de Dios, ¿sí? Eso es lo que tienes que saber.
que estas imágenes no te asusten, al contrario, estas imágenes te hagan reflexionar sobre que nosotros tenemos un poder, pero a ver, detén la ola, no puedes, porque solos no podemos. Con toda la tecnología que tenemos, mover estas olas también es dificultoso y prácticamente hasta ahorita no se ha logrado, ¿no? Y no sería bueno también, no estaría bueno para desarrollarnos como seres humanos como tal, ¿ya? Entonces, como el mar es testimonio del poder de Dios, y no solo, hay más cosas. Ahora, lo que también quiero que sepas es que la humildad, ¿no? Viendo ya cómo poder lograrlo, todo esto, teniendo una relación con Dios, más cosas, te hace ver en que hay un trabajo enorme que se habla o que tiene como misión los cristianos, o incluso las personas en su mundo terrenal tienen una misión grande, ¿no? Ahora, ¿qué nos dicen muchas frases sobre la humildad? Dice que la humildad es el antídoto. ¿Por qué? La humildad es el único antídoto para el hombre. ¿Ves? Es el único antídoto para el hombre. De todos los males que nos ocurren, la humildad para el hombre, para la humanidad es importante. Es un antídoto, es algo que lo sana, eso quiere decir. Y dice que es un fruto difícil también. Quiere decir que la humildad es probablemente el fruto del Espíritu Santo más difícil que desarrollar. Y quizás esto sea una justificación por cual hago esta exposición, esta enseñanza. Porque sí es difícil, no solamente es luchar contra potestades cuando se habla de la humildad. Por eso es que yo acá te lo explico y abre tu corazón, tu entendimiento, ¿sí? Haz el esfuerzo. Esta ponencia escúchalo una y otra vez, orando. Dios, abre mi entendimiento, abre mi corazón, abre mi mente y escribe tú estas palabras en mi mente, en mi corazón. Ahí, que estén grabadas para toda la historia. Así, pídele a Dios que grabe todo esto, porque es un fruto difícil. También dice que es esencial. La humildad es uno de los frutos más importantes que debemos desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Prácticamente no te digo que es nuestra identidad como cristianos, en realidad no es un fruto del Espíritu Santo, por eso digo frases no bíblicas, hablan de repente de la Biblia, pero no son frases bíblicas, pero resaltan la importancia que debemos considerar a la humildad en nuestras vidas. Ahora, servicio gozoso, dice, claro, porque un hombre humilde felizmente sirve a otros. Un hombre humilde no va a estar, ya hermano, ya, no va a estar así, feliz va a estar, hermanito, algo más que deseas, así. Hermanito, ¿qué pasa si yo hago, no sé, abro en la iglesia, no hay un ministerio de qué puede ser, ¿no? Un ministerio de asesoría respecto a los problemas que tienen los universitarios en la congregación, y ahí hablo un ministerio al respecto, ¿no? Se puede hacer algo. ¿Por qué? Porque a veces cuando los universitarios ya digamos, le dedican más tiempo a su universidad, ya esa ciencia que ellos desarrollan ya no es la ciencia de Dios, y ahí también se debe moderar todas estas enseñanzas, ¿sí? Entonces un hombre humilde felizmente sirve a otros, y eso es hermoso porque tiene una sonrisa dibujada en el rostro. ¿Cómo aplicar todo este mensaje? Ya me hablaste que tenemos un propósito, que la importancia de la humildad, todo ello, pero no me has hablado mucho de la humildad. Para empezar, sí te he hablado. ¿Y en qué te he hablado principalmente? Te he hablado principalmente en la definición de la humildad, que es nuestra identidad como cristianos, porque así lo dice Jesús. Jesús dice, soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, es nuestra humildad como cristianos. Y hay más cosas también que hemos hablado, pero el tema es que no es suficiente eso para poder luchar, para llegar a ser humilde, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es
desmenuzar o ver las partes de la humildad, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué características tiene la humildad para poder aplicarlo, ¿sí? Entonces, esto lo hemos elaborado así. Hemos analizado, revisado la Biblia, todo eso, y hemos visto que la humildad tiene características, y una de ellas es que lo asociamos mucho, o que se asocia mucho, es que una persona humilde lo asociamos con que es una persona sencilla, ¿sí? Es una persona paciente, una persona misericordioso, ¿sí? Tiene misericordia, lo asociamos a eso. Pero la humildad no es suficiente, eso, no describe realmente. Hay más conceptos, por ejemplo, que una persona humilde confía en los demás. Una persona humilde está dispuesto a servir. Una persona humilde es un guerrero, ¿sí? Todos estos conceptos. Y yo diría que la principal característica de una persona humilde no solamente es que es sencilla, sino sobre todo que es un guerrero. Es un guerrero, una persona de acción, ¿sí? Entonces, vamos a disertar sobre todo eso. ¿Y por qué decimos que es un guerrero? Porque justamente decía que es una persona de acción, es una persona que hace su tarea, es una persona pentecostal que se llena con el Espíritu Santo, que se llena con el fuego de Dios, ¿sí? Ese es un guerrero, ¿ya? Una persona humilde sobre todo es eso, un guerrero que esté en acción como tal. Ahora, vamos a explicar esto. ¿Por qué decimos que es un guerrero? Porque obviamente el cristiano se pone de repente orgulloso, vamos a decirlo, por las cosas que logra. Por las cosas que logra, y eso ya lo confunden y deja la humildad y agarra el orgullo. Pero si él sabe que él está con Dios, porque Jeremías le dice, no temas delante de ellos, porque yo contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces tú vas a ir a tu misión confiando en Dios, sabiendo que Él está contigo, que está junto contigo, y tú vas a poder ir por tu misión. ¿Cuál es tu misión como cristiano? Hemos visto múltiples misiones al inicio, acá vamos a detallar un poquito más, ¿sí? Que dice que tenemos que sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia hemos recibido todo esto y debemos dar de gracia, porque a nosotros también nos mantiene sanos, ¿sí? Ahora, de acá pueden decir un montón de cosas, sí, hay un montón de cosas o cuestionamientos que puedan tener, pero recuerden, Dios tiene la potestad de todo, y Él sabe por qué hace todas estas cosas, ¿ya? Pero nuestra misión de nosotros se logra no solamente por potestad de Dios. Bueno, la potestad la tiene Dios, pero nosotros en oración podemos batallar y pedirle a Dios que extienda su mano con nosotros. Sí, pero no al punto de decir, oye, yo lo sané porque fue por mi oración. Tienes que decir, gracias Dios, misericordioso eres tú. Gracias por haberme escuchado. Nosotros no somos dignos de repente de poder interceder, ¿no? Con todas las cosas que nosotros hacemos. Pero si le pedimos a Dios por la sangre de su Hijo que fue derramado, Dios nos va a escuchar, porque esa sangre de Jesucristo tiene poder, y el poder que tiene es sobrenatural. Ahora, otra característica es que está dispuesto a servir a los demás. La persona humilde tiene una actitud de servicio. Es servidor de todos. ¿Qué dice en Marcos 9:35? Entonces él se acercó y llamó a los 12 y les dijo, o sea, Jesús se acercó, ¿no? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. De eso se trata servir. Se trata de hacer algo por los demás
así sea algo pequeñito. Por ejemplo, en Juan 13:5, que dice, luego puso agua en un lebrillo, una tinita, ¿no? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con toalla con que estaba ceñido. Entonces el acto de lavar los pies era hacer algo por los demás. Y era Jesús lavando los pies, pero ¿cómo una persona puede lavar los pies? Les está sirviendo, ¿no? Entonces, no, a mí no me lave los pies, dice Pedro, ¿no? No, le explica un poco cómo es todo eso, por qué él hace. Ya, entonces Pedro también ya le dice, no, mejor, báñame un poco más, le dice, ¿no? Entonces, no se trata de exagerar en nuestros actos de servicio, se trata de hacer algo de corazón, de eso se trata todo esto, ¿ya? Ahora, nosotros hacemos todo esto, o sea, este servicio lo hacemos y lo recibimos. Y lo recibimos ¿por qué? Porque confiamos en los demás, porque somos seres limitados. Ejemplo, en la casa nuestra mamá nos enseña, ¿sí? Ahí está el primer gráfico. Nos enseña, ¿no? De repente la mamá no tiene, no es profesora, pero te trata de enseñar, ¿por qué? Porque te quiere, te ama. Y obviamente tú escuchas, ¿por qué? Porque necesitas tú aprender de cosas. Igualmente en la universidad, o en el instituto, o en tu secundaria, te enseña un profesor, porque sabe que toda esta sociedad es un trabajo colectivo, ¿sí? Hay más cosas, pero eso es lo esencial. Ahora, en el trabajo, hay un jefe que te dice las cosas cómo hacer, qué hacer, o que te contrata con un perfil determinado. O tú mismo, si eres el jefe, tú tienes que educarte un montón y confiar en expertos. Es así. Y Dios también en su Biblia nos enseña muchas cosas. No será conocimientos, no será experiencias, te enseña su palabra, su sabiduría. Y eso es otra cosa. La sabiduría de Dios es otra cosa. Entonces nosotros de otra forma sí confiamos en los demás. Y confiar en Dios sobre todas las cosas es esencial. ¿Ya? Entonces, esta confianza que nosotros debemos tener hacia los demás, ¿no? ¿Cómo es en una persona humilde? Una persona humilde va a pedir ayuda cuando lo necesita. Siempre necesitamos ayuda, pero hay veces que necesitamos más, ¿sí? Vamos a pedir refuerzos. Tenemos que ser sinceros en que no lo podemos todo y necesitamos llamar a otras personas para que nos ayuden. Y eso lo vemos cuando somos de repente empleados, trabajadores, hasta con simples actos en la casa. No podemos de repente arreglar, ¿no?, algo solos, tenemos que tener la ayuda de alguien, ¿sí? O en la iglesia, un pastor, un hermano, ministerio de alabanza, hay que cargar los equipos, un ratito, una ayuda, listo. El pastor, a ver, ayúdame de repente a limpiar el baño, a barrer, a ordenar las sillas. Es eso, es todo ese trabajo que nosotros con armonía y con gran gozo debemos realizarlo, ¿sí? Y más cosas. Por ejemplo, como le decía, ¿no?, en los trabajos, una persona tiene que haber capacitaciones, asesorías. No es posible que no exista esas cosas. ¿Cómo nos desempeñamos bien? ¿Cómo se logran objetivos institucionales? Escuchando, siguiendo instrucciones, ¿correcto? ¿Cómo logramos de repente hacer que las obras estén bien realizadas? Siempre leyendo, supervisando. Esas cosas son bien importantes, al punto en que dice, ¿no?, que esta confianza en los demás, por ejemplo, en Mateo 18:20 dice, porque donde está 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Colosenses 3:23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Ahora acá ustedes me pueden decir,
en Mateo 18:20, no solamente, bueno, el hecho es en que esos 2 o 3 reunidos, es cuando estamos en oración. Sí, es cierto, es que cuando estamos en oración, es que nuestra vida es un impacto de todas esas oraciones. Entonces, en realidad, cuando esto lo asimilamos en nuestra vida, en nuestro quehacer, no solamente lo llevamos a nuestras oraciones, sino lo llevamos en todos nuestros quehaceres. Y si tenemos otra persona que también simpatiza con nosotros, ahí está Dios haciendo que brille su luz. Y por lo tanto, hasta nuestro trabajo es bendecido. Nuestro trabajo sale de excelencia, sale muy bien, no sale un trabajo regular. Pero todo esto es un esfuerzo personal o grupal, sí, pero sobre todo es por la gracia de Dios. El esfuerzo que hacemos en nuestros trabajos es eso. Ahora, la casa misma, el trabajo de los hijos, de la esposa, del esposo, para tener un hogar, cada uno cumple su función. Eso también es por la gracia de Dios. No solamente es la vida laboral, es en todos los aspectos de la vida como tal. Entonces, una persona humilde también confía en los demás. ¿Ya? Entonces, hemos visto hasta acá 3 características. Uno es un guerrero, otro que está en servicio a los demás, otro que confía en los demás. ¿Sí? Otra característica más es en que es misericordioso. ¿Y qué es esto de la misericordia? Esto es en que como personas perdonamos fácilmente a los otros. No nos hacemos problema por lo que nos hacen, porque sabemos que el pecado está ahí, que los puede estar atacando ellos. Entonces nosotros sabemos distinguir entre la persona y lo que posiblemente le está pasando a esa persona como tal. ¿Ya? Entonces, como le decía, una persona misericordiosa tiene que ver con servidor de todos también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó porque Jesucristo murió en la cruz, y nosotros cuando vamos a Jesucristo, ahí nos perdona, ¿no? Por eso es que nosotros, digamos, debemos hacer así como Cristo. Entregarnos y hacer y perdonar a los demás, ¿sí? Ahora, este servicio que damos a los otros, porque ser misericordioso quiere decir ser servidor también de otros, nos produce a nosotros una paz, ¿sí? Una paz. Y nuestro corazón debe estar así como esa paloma, morando en paz. Por ejemplo, Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece mentira, pero esto resulta. El no guardar cólera, rencor, con quien te hayas peleado, discutido, es importante. La paz que tú tienes o que mora en ti es una de las cosas más importantes que debes tener. Y eso es parte de la humildad. Tener esa paz es parte de la humildad. ¿Cómo puede vivir una persona con un corazón sin paz y ser humilde? No cabe. Airaos, pero no peques. Te puedes molestar de repente, pero no peques. Y podemos decir también, no peques más, si es que cometiste algo, ¿no? Pero a donde voy es en que tienes que llenar de paz tu corazón, y eso es perdonando fácilmente, siendo misericordioso. Pero el tema es en que tiene que ser fácilmente, no tiene que ser una batalla el perdonar. No te compliques en eso, ¿ya? Ahora, también está la paciencia. Una persona humilde espera y sobre todo pide ser guiado por el Espíritu Santo. Es paciente. ¿Qué dice Santiago 1 del 3 al 5? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, todo esto es una prueba, tienes que ser paciente. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tú pide a Dios en oración, dime qué hacer, Señor, con lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, esperar paciente quiere decir saber esperar, ¿no? Pero sobre todo, paciencia quiere decir esperar a que Dios te guíe, a que el Espíritu Santo te guíe. Eso quiere decir la paciencia, esperar. No podemos actuar impulsivamente. ¿Y eso qué tiene que ver con la humildad? ¿En qué eso repercute en la humildad como tal? O sea, uno no puede tener todos los demás atributos sin tener paciencia. Tiene que haber paciencia como tal, ¿sí? Y si te falta paciencia, digamos, pídale a Dios sabiduría. Pídele a Dios esa sabiduría para que te dé paciencia, para poder entender lo que está pasando. ¿Por qué está pasando esto? No solamente está pasando porque alguien se portó mal, se expresó mal, sino por otras cosas, otros factores más. Entonces pídele eso, sabiduría, paciencia, entendimiento a Dios sobre la situación que estás pasando, ¿sí? Ahora, otro es la sencillez de corazón. Tener un corazón sencillo, ¿qué quiere decir? Quiere decir en que tenemos que vivir de manera sencilla, sin pretensiones, evitando ostentaciones y el orgullo. Y me gusta a mí lo que dice en Filipenses 4:12. En resumen dice que por todo estoy enseñado. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decir, sé vivir humildemente, en esta vez hace referencia a sé vivir en carencia, ¿no? Y dice, y sé tener abundancia, ¿no ves? Ahí hay abundancia. O sea, ha habido momentos bueno, uno ve la realidad y cuánta pobreza hay. Uno ve la realidad y cuántas personas se dan sus lujos. No, bueno, más que estar en contra del uno o del otro, en sí tenemos que estar en contra de la pobreza, ¿no? Pero yo digo, ¿no? Hay que saber vivir en medio de todo eso. Hay que tener un corazón más alegre, feliz, como ustedes ven la imagen. A veces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está lloroso, triste por ahí? ¿O está así medio inconforme, atado? Está agarrado así inconforme, pero a la vez está atado de manos. Nuestro corazón tiene que ser más ligero. Si podemos ayudar, bienvenido sea. Si podemos trabajar más de repente para salir de nuestra situación, tenemos que trabajar. Por eso un hombre humilde tiene que ser un guerrero, un trabajador, un esforzado, un valiente. Así tiene que ser, ¿sí? No podemos nosotros quedarnos en una situación como tal, ¿no? Ahora, hay inequidades también en la vida, ¿no? Pero todo tiene, la justicia divina siempre llega y sabe hacer las cosas, pero por todo debe estar enseñado. No te vas a sentir menos o más de otra persona. Ambos tienen todos los derechos como tal, ¿sí? Y si eres hijo de Dios, ya eres dueño del mundo, pues, del universo, de todo lo que ha creado tu papá, porque eres su hijo, heredaste todo eso. Siéntete feliz por eso. Esa playa que ves ahí, esa playa te pertenece. Ves ahí los bosques, todo eso, los animales, todo eso te pertenece. Y tienes la obligación de cuidarlo, no de contaminarlo, no de ensuciarlo. De vivir en una armonía tremenda con eso, ¿sí? Eso es la sencillez de corazón. Por ejemplo, dice en Mateo 6, del 19-21, no os hagáis tesoros en la tierra, por donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Porque lo más importante es hacer tesoros en el cielo, ¿no?
Si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ahí está la sencillez de corazón. Mateo 6 del 19 al 21. Repetimos una vez más, donde hay paz hay poder de Dios. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lograr una paz tremenda en un lugar es mostrar el poder de Dios, es ser sencillo. Una persona no puede estar de cizañosa en un lugar buscando que las personas se peleen. No, eso está mal, muy mal. ¿Sí? Donde hay paz hay poder de Dios, donde hay paz hay poder de Dios. Repítelo en tu mente, pide en oración eso, porque tú no te debes adaptar a este mundo donde hay todo eso, sino transfórmate, renuévate, renueva tu mente, tu pensamiento. Yo debo dar luz y sal, sabor al mundo debo dar, pero ¿qué estamos sembrando a veces? Inequidad. Eso no es tener un corazón sencillo, eso no es bueno, no es aceptable, eso no es perfecto. Sí, no es eso. ¿Ya? Tener un corazón sencillo es fácil de lograr. Entonces, hasta acá, ustedes más o menos se ha descrito lo que son las características de la humildad. Pero también han descubierto que hay barreras para lograr ser una persona humilde. Estas barreras, ¿cuáles son? Por ejemplo, a ver, ¿cuáles creen que son? Hemos repetido. A ver, pidamos, Dios, aunque todo esté oscuro, dame un corazón humilde. Dime qué barreras debo de romper, dime qué barreras tengo que quebrar, porque yo no puedo seguir viviendo así, no quiero seguir viviendo así. Dios, ayúdame, por favor. Ayúdame, Dios. Eso es lo que debes pedir. No. Yo te voy a ayudar porque yo también he pedido esto, que me dé claridad para poder expresar todo esto y esto sea una enseñanza, un poquito a modo de prédica, pero una enseñanza al fin y que ayude a librarnos de ciertas barreras. Y las barreras que he encontrado, por lo cual estamos amarrados en nuestras manos, uno es el orgullo, otro la indiferencia y otro la impaciencia. Eso debemos romper. Este es uno de las principales cosas que debemos romper, quebrar, esas cadenas, destrozar. Sí, pero mi familia, esto que el otro. Pídele a Dios que te ayude a romper todo esto. Yo te puedo dar acá los conceptos, pero tú tienes que batallar, tienes que ponerte un guerrero, analizar, ver todo esto y configurarte. Cargar el yugo de Jesucristo. Eso es lo que debes hacer. ¿Sí? Esto lo debes hacer pidiéndole a Dios, quiero ser humilde. Esto no solamente es por ti, es por tu familia, por tu congregación, por toda la creación. Es por todo eso. Siéntate ahí un momento, te das y ya vas a lograr tu objetivo. Y vamos a dar palabras acá, palabras que ayuden a romper cada uno de lo que hemos dicho. Y aquí va la primera palabra. El orgullo se agota. Se agota para quien se esfuerza. El orgullo se agota. Porque donde hay orgullo hay contienda y no se produce nada. Donde hay orgullo hay contienda y no se produce nada. Hay sueños que tienen las personas y no se cumplen. ¿Por qué? Porque hay contienda, hay personas orgullosas. Una buena competencia no quita, digamos,
el dejar de ser humilde. No quita. Rompe, porque el orgullo se agota. Eso tenlo presente. Ahora miren, Lucas 14, el 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Debemos saber en que Dios pone en orden todas las cosas. Ahora, no somos tan fuertes como creemos que somos. Gálatas 6:3 que dice, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. ¿Qué dice Dios? ¿O qué te puede decir Dios? Tú lograste tal cosa. Y obviamente con tu esfuerzo. En realidad con la gracia de Dios. Y Dios te va a decir, ¿tú quién eres? ¿Acaso estabas cuando yo creé el cielo, los universos, el día y la noche? Tú no eras nada en esos tiempos. Nos puede decir así. Y es real. Ahora nosotros envejecemos y todo eso. No nos quedamos en un contexto, en un momento que no solamente no tenemos por qué ganar, sino porque no nos permite disfrutar todo lo que tiene la vida. A nuestros sobrinos, nuestros papás, ¿sí? No nos permite disfrutar nuestra pareja y como tal. Más vivimos peleando de rencor en rencor y eso no es. No somos tan fuertes como creemos que somos. Las cosas no se hacen solas, pero también sin un trabajo en equipo. Son muchos factores que influyen acá. Todos mirando con el yugo de Jesucristo, podemos mejor. Hay que pensar en las cosas de Dios y no en la conveniencia de los hombres. Porque incluso Mateo dice así, ¿no? En Mateo dice así. A veces la conveniencia es porque justamente las personas están de orgullos y hacen lo que les conviene, ¿no? Creen que ellos tienen la autoridad. Por ejemplo, Mateo 16:3, ¿qué dice? 16:23. Jesús, ¿qué dice? Le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, no tienes en mente lo que le concierne a Dios. Y ahí te lo he puesto el versículo más amplio, pero en otras palabras, cuando Jesús le dice eso a Pedro en Mateo 16:23, prácticamente le está diciendo, ¿cómo no vas a pensar o cómo vas a pensar según de tu posición o según de lo que tú crees? Por eso es que yo vine a enseñarte las cosas de Dios. Entonces debes nutrirte de las cosas de Dios. Y ahí es donde nosotros también fallamos. Nosotros pensamos que la vida es vivir a nuestra manera y no es así. Es vivir en varias cosas, pero sobre todo es importante leer la Biblia, porque ahí nos dice cómo más o menos nosotros debemos guiarnos, vivir como tal. Claro, instrucciones técnicas de conocimiento está pues en nuestro libro de ciencia y todo eso, ¿no? Pero no es suficiente hablar de ciencia para poder convivir en sociedad. No es suficiente. ¿Sí? Hay que mirar las cosas de Dios y las cosas de la ciencia se deben ajustar a ello, porque Dios es el creador de todo eso y se ajusta a lo que dice el creador, se ajusta. Yo, aparte de mi parte espiritual, tengo una vida terrenal donde también veo ese aspecto y es así, ¿sí? Entonces, tú piensa, medita siempre en todo lo que aprendes y eso es de Dios. Gracias Dios por enseñarme tal cosa, dile. Hasta Él te puede decir una teoría de repente de, oye mira, te han enseñado así, pero así no es. Acá hay una hipótesis, ya haces tu tesis, tu investigación, ¿no? Así es. Entonces no es el orgullo. No hay que ver nuestras conveniencias porque nosotros creemos tener la razón, sino hay que pensar en las cosas como si fueran las de Dios. Eso también.
es respecto al orgullo. Otro punto más es la indiferencia. No tomar en cuenta lo que dicen otros, ¿sí? Querer hacer o querer imponer tu idea sobre los demás, eso está mal, ¿sí? No me digas nada porque yo sé lo que estoy haciendo. No me digas nada porque, no sé. Ahora, tú también cuando vas, ya hazme caso, pues esto. Entonces tú al momento de gritar o al momento de no escuchar, estás poniendo una barrera a romper, y esa barrera es la indiferencia, ¿sí? Es eso. ¿Qué pasa con la indiferencia? La indiferencia es prácticamente no ver todo, es quedarte con tu visión, con tu enfoque nada más. El todo está ahí, pero tú dices un aspecto de ese enfoque nada más. Tienes que ver todo el problema. Y esa es la indiferencia, estar sentado nada más en un lugar sin cumplir el verdadero rol. Por ejemplo, dice Jeremías 5:21, oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Ves? Tienes ojos para que le mires a tu compañero, le pides ayuda y no lo ves. Tienes oídos para que escuches una ayuda y no lo oyes. Claro que la palabra de Dios, cuando habla en Jeremías de estos puntos, no lo dice así, no está enfocado de esa forma, pero como te digo, la palabra de Dios no basta leerla, que esté en la Biblia, tienes que llevarla a tu vida diaria, ¿sí? Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Uno es indiferente, el otro indiferente, el otro indiferente, te vas a contagiar. Pero tú tienes que ser luz. Si uno es indiferente, el otro tú lleva humildad, sencillez, prudencia. Y todos tienen que, digamos, poco a poco iluminarse. Y ellos teniendo ojos van a poder ver, teniendo oídos van a poder escuchar. Pero ¿quién es la luz? Al quien hace la diferencia, pues. ¿Sí? Eso es. Otro punto importante es la impaciencia. A veces nosotros nos apuramos, no medimos las consecuencias de nuestros actos. ¿A dónde estamos yendo con tal decisión? Es lo que no sabemos, ¿sí? Cuando pensamos, por ejemplo, que somos salvos por nuestras obras, pero en realidad somos salvos por gracia de Dios. A veces vivimos, no cuidamos a nuestra familia, trabajamos más horas, nos refugiamos en vicios, que a veces ni sabemos que son vicios, pero al final son vicios, ¿no? Entonces nos lleva a un camino. Pero si nosotros pensamos que somos salvados por gracia, mejoramos a diario, cumplimos nuestra misión como cristianos, confiamos en Dios, nos llevan a otro camino. Entonces la vida está lleno de decisiones, pero esas decisiones no tienen que ser impacientes. Debe haber paciencia, tranquilidad, gozo, humildad para empezar. ¿Sí? Debe haber ello. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos una familia, ya sea de donde venimos o la que estamos formando, hay una familia. Y ningún éxito en la vida va a compensar el fracaso en el hogar. Eso tenemos que tener presente. Que lo más importante, nuestra pareja o nuestros papás, nuestros hermanos, es así. Es así. Y no sacrifiquemos a ellos por otra cosa, por otra recompensa en la vida, por hacer, no sé, cosas en el mundo que no vienen al caso. La impaciencia, por ejemplo, que dice, ¿cómo se produce la impaciencia? Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Salmo 106, 13, 14. Impaciencia es no esperar, pero también es olvidar las cosas que nos han enseñado, no tomarlo en cuenta, ¿sí? Es todo eso. Querer lograr algo, un deseo desordenado, en donde no hay nada. O sea, ¿para qué vas a lograr algo
en donde no se te da cosas realmente valiosas. No son los tesoros del cielo ahí en ese lugar, por eso es un desierto. ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmos 37, 1, 2? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen inequidad, porque como pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Las inequidades de la vida no duran mucho tiempo. Los malignos no duran mucho tiempo. Entre ellos solito se hacen daño. ¿Sí? Tú sé paciente, que tú tienes la eternidad con Jesucristo. Amén. Y esto es para todos, ¿no? Cuando digo sé tú, solamente digo a un público, esto es para todos. Todos tengan esta buena nueva, este buen mensaje de no ser impacientes. ¿Sí? Esta es una barrera que hay que romper. Bueno, yo sin más decirles en que se les ha explicado cómo es la humildad a nivel de definición. Se ha explicado las características de la humildad. Gracias a Dios por eso. Y sobre todo también se les ha dado cuáles son esas barreras para lograr la humildad. Y como les digo, esto ha sido un esfuerzo tremendo, diría yo, en consolidar toda esta información, analizarla y velo una y otra vez. Compártelo con un amigo, con una amiga, con un compañero, una compañera, vecino, a tu congregación, compártele esto, pero sobre todo nunca dejes de escuchar más prédicas, de escuchar más enseñanzas, ¿no? Y yo también, pues, ¿no? En este momento de la historia, también yo voy a seguir escuchando prédicas al respecto, enseñanzas al respecto, y ayudémonos todos en este mundo que allá afuera necesitan esta información, ¿sí? Y si eres un estudiante que está estudiando algo de psicología respecto a estos temas, mira, te he puesto acá información que te va a fortalecer incluso en tu carrera, ¿sí? Más bien, bendiciones a todos. Dios los escuche mucho en sus oraciones. El trabajo principal en función de esta enseñanza es que oremos por una vida con humildad. Bendiciones a todos. Gracias por su tiempo.